Ahí estaba yo, el centro de un espectáculo grotesco, arrancado de la oscuridad de mi celda y arrojado ante los ojos burlones de mis enemigos. Los principales de los filisteos, reunidos en un acto de adoración a Dagón, su dios, se regodeaban de mi caída, proclamando su victoria como un regalo divino. Mientras yo, cegado y encadenado, me convertía en el juguete de su cruel diversión. Me guiaron hasta el espacio entre las columnas, pilares que sostenían el techo de este templo de injusticia, y allí, entre el clamor de sus risas y el eco de sus burlas, encontré mi momento. Con el corazón pesado por la derrota pero inflamado por una última súplica de fuerza, clamé a Jehová: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mi oración no fue solo por venganza, sino por justicia, por un último acto de liberación, no solo para mí, sino para mi pueblo. Y entonces, con manos extendidas, mis dedos encontraron los fríos pilares de piedra. Con todo lo que quedaba en mi ser, empujé. Señor, déjame morir con los filisteos. Grité con todas mis fuerzas, y con un rugido que pareció sacudir los mismos cimientos de la tierra, la estructura cedió. Las columnas, como mi propia vida, se desplomaron, llevando consigo a los opresores y sus seguidores, sellando así mi destino junto al de aquellos que me habían reducido a menos que nada. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Sansón y esta es mi historia. En una época de gran tribulación para Israel, marcada por 40 años bajo el yugo de los filisteos, comienza mi relato. Mis padres vivían en Zora, una región de la tribu de Dan. Mi padre, Manoa, y mi madre, quien había permanecido estéril a lo largo de su vida, anhelaban con todo su corazón el don de la paternidad, un deseo profundo que parecía destinado a permanecer incumplido. Sin embargo, lo que parecía imposible para el hombre era parte de un designio divino para Dios. Un día, un ángel del Señor se apareció a mi madre, revelando un futuro que ella apenas podía comprender. Le fue anunciado que, contra toda esperanza, concebiría y daría a luz un hijo. Este niño, que era yo, estaba destinado a ser un nazareo desde su nacimiento, consagrado a Dios en cuerpo y espíritu. El ángel impuso condiciones estrictas. Ella debía abstenerse de vino y sidra, y evitar cualquier alimento impuro, preparándose así para mi llegada, una llegada que marcaría el comienzo del cambio para Israel. El ángel le dijo que yo, su hijo, no sería un niño ordinario. Mi vida estaría dedicada a una misión divina: comenzar la liberación de nuestro pueblo de la opresión filistea. Desde mi concepción, se me apartó para ser un instrumento de Dios, con la prohibición de que navaja alguna tocara mi cabeza, simbolizando mi eterna consagración. Mi madre, sobrecogida por la majestuosidad y el temor que inspiraba este mensajero celestial, corrió a contarle a mi padre lo sucedido. Con asombro y reverencia, narró su encuentro, describiendo al ángel como un ser de apariencia formidable, tan imponente que no se atrevió a indagar sobre su origen o nombre. El mensaje era claro: yo sería nazareo de Dios desde mi nacimiento hasta mi muerte, marcado para una vida de dedicación y propósito divino. Tras la revelación divina a mi madre sobre mi nacimiento y propósito, mi padre, Manoa, movido por la fe y el deseo de entender plenamente el mandato divino, oró a Jehová, suplicando que el mensajero celestial regresara para instruirnos sobre cómo criar al niño que estaba por nacer. Dios, en su misericordia, escuchó la súplica de mi padre. El ángel de Jehová se manifestó nuevamente ante mi madre, esta vez en el campo, lejos de los ojos de Manoa. Prontamente, mi madre fue en busca de mi padre para compartirle la noticia de esta segunda aparición. Al saberlo, mi padre, con el corazón lleno de asombro y esperanza, se apresuró a encontrarse con el ángel. ¿Eres tú el varón que habló a mi mujer?, preguntó mi padre. Yo soy, confirmó el ángel. La ansiedad y el deseo de saber más sobre mi futuro y cómo debían prepararse para mi llegada impelieron a mi padre a indagar sobre la manera de vivir que debería adoptar yo, el niño prometido. El ángel reiteró las instrucciones dadas anteriormente, subrayando la importancia de la abstinencia de vino, sidra y cualquier cosa impura,
en consonancia con mi consagración como nazareo desde el nacimiento. En un gesto de hospitalidad y reverencia, mi padre ofreció retener al ángel para prepararle un cabrito, sin saber aún que estaba en presencia de un ser celestial. El ángel, revelando su naturaleza divina, declinó la oferta de alimento terrenal, sugiriendo en cambio que cualquier ofrenda debería ser elevada a Jehová. La curiosidad de mi padre lo llevó a preguntar por el nombre del ángel, a lo que éste respondió con misterio, dejando claro que su nombre era admirable, más allá de la comprensión humana. Ante esta revelación, mis padres ofrecieron un holocausto a Jehová. En ese momento sagrado, un prodigio ocurrió ante sus ojos. Mientras la llama consumía la ofrenda, el ángel ascendió al cielo en medio de la llama, dejando a mis padres en asombro y postrados en adoración. Solo entonces comprendieron verdaderamente que habían estado en presencia de un enviado de Dios. Aterrorizado por la magnitud de lo presenciado, mi padre temió por nuestras vidas, creyendo que ningún mortal podría ver a Dios o a su mensajero y seguir viviendo. Sin embargo, mi madre, con sabiduría y fe, lo tranquilizó, asegurándole que si Jehová hubiera deseado nuestra muerte, no habría aceptado nuestras ofrendas ni nos habría revelado estos maravillosos designios. Así nací, bajo el nombre de Sansón, bendecido desde el vientre con una promesa divina. Crecí en Zora, un lugar entre las colinas de la tribu de Dan. Mis primeros años estuvieron envueltos en el misterio de mi consagración como nazareo, una dedicación que me diferenciaba no solo en mis restricciones dietéticas y mi cabello nunca cortado, sino también en el propósito que Dios tenía para mí. Mis padres me enseñaron a vivir de acuerdo con los preceptos entregados por el ángel del Señor, aunque el verdadero alcance de mi llamado solo comenzaría a revelarse con el tiempo. La adolescencia trajo consigo los desafíos propios del crecimiento, pero en mi caso, estos se entrelazaban con los primeros destellos de una fuerza sobrehumana. No era un joven común. Los juegos de fuerza y los retos físicos entre mis compañeros se convertían en escenarios donde lo extraordinario se manifestaba, dejando asombro y, a veces, inquietud entre los que me conocían. Estos años de formación tejieron la tela de mi carácter, entretejiendo la fe inculcada por mis padres con las experiencias personales de poder divino. Sin embargo, también fui testigo de la opresión de nuestro pueblo a manos de los filisteos, lo que avivaba en mi corazón un deseo de liberación y justicia. A medida que crecía, este deseo se convertiría en el motor de mis acciones, impulsándome hacia el destino que había sido profetizado antes de mi nacimiento. En aquellos días, mi corazón fue capturado por una visión inesperada durante una visita a Timnat. Allí, mis ojos se posaron sobre una mujer filistea que encendió un fuego dentro de mí. Un deseo que superaba el entendimiento de mis padres y el mío propio. Movido por una atracción que no podía negar, informé a mis padres de mi decisión, insistiendo en que ella era la elegida para ser mi esposa. A pesar de la preocupación evidente de mis padres, quienes se preguntaban por qué debería buscar esposa entre los filisteos, nuestros opresores, en lugar de entre nuestro propio pueblo. Lo que ni mis padres ni yo sabíamos en ese momento era que mi atracción por esta mujer filistea formaba parte de un designio mayor. Jehová estaba guiando mis pasos, buscando una oportunidad para actuar contra los filisteos, quienes por aquel entonces ejercían su dominio sobre Israel. Así, acompañado de mis padres, me dirigí nuevamente a Timnat. En el camino, cerca de las viñas de Timnat, me desvié del sendero y me quedé atrás de mis padres, momento en el cual me enfrenté a una prueba de fuerza y fe. Un joven león se abalanzó sobre mí rugiendo, una amenaza mortal que hubiera atemorizado al más valiente. Sin embargo, el Espíritu de Jehová descendió sobre mí, dotándome de una fuerza sobrenatural con la que despedacé al león, tan fácilmente como uno podría desgarrar un cabrito, y todo ello sin portar arma alguna en mis manos. Este acto de poder divino lo mantuve en secreto, no revelando a mis padres la hazaña realizada tras haberme desviado del camino. Tiempo después, al regresar por la mujer que había cautivado mi corazón, tomé un desvío hacia el lugar del encuentro con el león. Para mi sorpresa, en el cadáver del león, ahora un mero esqueleto, descubrí un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomé de la miel y me deleité con ella en mi camino, compartiendo también con mis padres,
sin revelarles el origen de aquel dulce hallazgo. Allí, mi padre preparó el encuentro con la mujer filistea que había capturado mi corazón, y se celebró un banquete, como era costumbre entre los jóvenes de aquel tiempo. Durante el festejo, se me unieron 30 compañeros, designados por los filisteos, para compartir los días de celebración. En medio del banquete, decidí plantear un desafío a mis acompañantes, proponiéndoles un enigma que si resolvían, les premiaría con 30 vestidos de lino y 30 conjuntos de fiesta. El enigma estaba inspirado en el encuentro con el león que había matado en mi viaje anterior. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Durante 3 días, el misterio los confundió sin que lograran hallar la respuesta. Al acercarse el final del banquete, y bajo la presión de no poder resolver el acertijo, los compañeros recurrieron a una treta. Amenazaron a mi prometida, instándola a descubrir el secreto del enigma bajo la amenaza de quemar su casa. Angustiada, ella vino a mí, llorando, insistiendo en que compartiera la solución, alegando que mi reticencia era una muestra de falta de amor. A pesar de mi resistencia inicial, la constante presión durante los 7 días de festividad me llevó finalmente a revelarle el secreto, el cual ella, a su vez, compartió con los filisteos. En el último día, justo antes del atardecer, los hombres de la ciudad se me acercaron con la solución, proclamando que nada es más dulce que la miel, ni más fuerte que el león, insinuando así que habían descifrado mi acertijo. Sin embargo, reconocí la intervención de mi prometida en su descubrimiento y les respondí con amargura: si no hubierais arado con mi novilla, jamás habríais resuelto mi enigma. Movido por un impulso divino, el Espíritu de Jehová se apoderó de mí y descendí a Ascalón, donde enfrenté y di muerte a 30 hombres, despojándolos de sus vestimentas para pagar la deuda de mi apuesta. Regresé a casa de mi padre, lleno de ira por la traición, mientras que mi prometida fue entregada a otro, a quien había considerado mi amigo. Después de un tiempo, coincidiendo con la temporada de la siega del trigo, decidí visitar a mi esposa, llevando un cabrito como presente, con la esperanza de reconciliarnos. Sin embargo, al llegar me encontré con la negativa de su padre para permitirme entrar al aposento de mi esposa. Su justificación fue que, creyendo que la aborrecía, había decidido darla en matrimonio a otro hombre, sugiriéndome que en su lugar tomara a su hermana menor, a quien consideraba más hermosa. Ante esta situación, expresé que cualquier acción que emprendiera contra los filisteos desde ese momento no sería culpa mía. Movido por un impulso de justicia y venganza, cacé 300 zorras, las cuales até de cola a cola, colocando una antorcha encendida entre cada pareja. Luego, solté las zorras en los campos de trigo de los filisteos, incendiando así no solo las cosechas, sino también las reservas almacenadas, las viñas y los olivares, causando una destrucción masiva. Cuando los filisteos investigaron quién había sido el causante de tal devastación, se enteraron de que fui yo, Sansón, motivado por la injusticia de haber sido despojado de mi esposa, quien había sido entregada a otro hombre. En respuesta, los filisteos ejercieron una cruel venganza al quemar viva a mi esposa y a su padre. Frente a esta atrocidad, juré vengarme de los filisteos, prometiéndoles una represalia por sus actos. En mi ira, los ataqué con gran furia, causándoles una gran mortandad, golpeándolos en una masacre sin precedentes. Después de este acto de venganza, me retiré a vivir en la cueva de la peña de Etam, buscando refugio y meditación tras los intensos eventos que se habían desencadenado. Tras mis actos de venganza contra los filisteos por la injusticia cometida hacia mí y mi familia, los filisteos, en represalia, subieron y establecieron su campamento en Judá, extendiéndose hasta Leí. Los habitantes de Judá, sorprendidos y temerosos ante la presencia de los filisteos, cuestionaron el motivo de su incursión. Los filisteos declararon su intención de capturar a Sansón, buscando venganza por las acciones que había llevado a cabo contra ellos. En respuesta a esta amenaza, 3000 hombres de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam para confrontarme. Me reprocharon por mis acciones, argumentando que mi lucha contra los filisteos había traído problemas sobre ellos, que vivían bajo el dominio filisteo. Yo, sin embargo, defendí mis acciones con firmeza,
afirmando que simplemente les había hecho lo mismo que ellos me hicieron a mí y a mi familia. Los hombres de Judá, aunque reacios a hacerme daño directamente, decidieron atarme con 2 cuerdas nuevas y entregarme a los filisteos para evitar mayores conflictos. Aseguraron que no buscaban mi muerte, sino simplemente entregarme a los filisteos. Confiando en la protección divina, accedí a ser atado y llevado ante mis enemigos. Cuando fui llevado a Leí, los filisteos me recibieron con gritos de triunfo, pero no contaban con la intervención del Espíritu de Jehová. La fuerza divina descendió sobre mí, haciendo que las cuerdas que me ataban se desintegraran como si hubieran sido quemadas por fuego. Liberado de mis ataduras, encontré una quijada de asno fresca, con la cual ejecuté una hazaña extraordinaria, matando a 1000 hombres filisteos. Este acto de fuerza sobrenatural quedó marcado en la memoria colectiva, dando a aquel lugar el nombre de Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Tras esta victoria, la fatiga y la sed me abrumaron, llevándome a clamar a Jehová por agua. En un acto de misericordia y reconocimiento a la salvación otorgada, Dios proveyó milagrosamente agua de una cuenca en Leí, permitiéndome rehidratarme y recuperar mis fuerzas. Agradecido por esta provisión divina, nombré a aquel lugar En-Hakkore, que significa la fuente del que clamó, un testimonio eterno de la ayuda de Dios en momentos de necesidad. Una noche, decidí visitar Gaza, una de las principales ciudades filisteas, donde vi a una mujer ramera que despertó mi interés y pasé la noche con ella. Sin embargo, mi presencia en la ciudad no pasó desapercibida. Los habitantes de Gaza pronto se enteraron de que me encontraba entre ellos y vieron una oportunidad para capturarme. Planearon una emboscada, esperando silenciosamente toda la noche en la puerta de la ciudad, creyendo que podrían sorprenderme al amanecer y matarme. Pero no dormí hasta el amanecer. A medianoche me levanté y, acercándome a las puertas de la ciudad, realicé un acto de fuerza sobrenatural que dejaría una marca indeleble en la memoria de los filisteos y serviría como un testimonio más de la protección divina sobre mi vida. Tomé las puertas de la ciudad, junto con sus 2 postes, arrancándolos de raíz, barra y todo. Luego, cargué estas enormes estructuras sobre mis hombros y las subí a la cima de un monte frente a Hebrón, demostrando así no solo mi fuerza física, sino también la futilidad de los intentos de los filisteos por controlarme o derrotarme. Este acto no solo fue una huida milagrosa, sino también una declaración de desafío y soberanía frente a los filisteos, mostrando que, a pesar de sus esfuerzos por someter a Israel y a mí, la mano de Jehová me protegía y me dotaba de una fuerza incomparable para enfrentar y superar los desafíos impuestos por mis enemigos. Después de los eventos en Gaza, mi corazón encontró una nueva pasión en el valle de Sorek, donde me enamoré de Dalila. Este amor, sin embargo, me llevaría a enfrentar la prueba más dura de mi vida. Los príncipes de los filisteos, al enterarse de mi nueva afición, vieron en Dalila la llave para descubrir el secreto de mi invencible fuerza. Se acercaron a ella con una oferta tentadora. Cada uno le daría 1100 siclos de plata si lograba engañarme para revelar el origen de mi poder. Dalila, movida por la promesa de riqueza, aceptó el desafío de los príncipes filisteos. Con astucia y dulzura, me presionó para que confesara en qué residía mi gran fuerza. En nuestro primer encuentro sobre este tema, le mentí, diciéndole que si me ataban con 7 mimbres verdes que no estuvieran secos, perdería mi fuerza. Los filisteos, siguiendo este consejo, intentaron subyugarme de esta manera, pero fracasaron, pues rompí los mimbres como si fueran hebras de estopa. Dalila, frustrada pero no desalentada, me confrontó por engañarla y pidió nuevamente conocer el secreto de mi fuerza. Esta vez inventé otra falsedad, diciéndole que si me ataban con cuerdas nuevas, sería debilitado. Pero, al igual que antes, cuando los filisteos intentaron capturarme de esta manera, rompí las cuerdas sin esfuerzo. La persistencia de Dalila no tenía límites. Tras acusarme nuevamente de engañarla, propuse una tercera mentira: que mi fuerza desaparecería si mis 7 guedejas de cabello eran tejidas en un telar. Como era de esperarse, este método también falló, ya que me liberé fácilmente cuando Dalila gritó que los filisteos venían por mí. Dalila,
usando su influencia sobre mí, cuestionó mi amor por ella, argumentando que si realmente la amaba, no le ocultaría mis secretos. Su insistencia diaria y la presión emocional me llevaron a un estado de angustia profunda. Finalmente, vencido por su persistencia y quizás por el amor que sentía hacia ella, cometí el error de revelarle el auténtico secreto de mi fuerza, mi voto nazareo a Dios y que nunca se había usado navaja sobre mi cabeza. Dalila, sabiendo ahora la verdad, organizó el momento para mi caída. Convocó a los príncipes filisteos, quienes llegaron con el dinero prometido. Mientras yo dormía en sus rodillas, ella llamó a un hombre para que me rapara las 7 guedejas de mi cabeza. Al hacerlo, mi fuerza me abandonó, cumpliendo la profecía de mi debilidad una vez rapado. Al despertar, intenté liberarme como en ocasiones anteriores, sin darme cuenta de que Jehová se había apartado de mí. Los filisteos me capturaron fácilmente, me sacaron los ojos y me llevaron a Gaza. Mis días en la cárcel de Gaza fueron de profundo sufrimiento y reflexión. Privado de mi vista, me encontraba en un estado de constante vulnerabilidad, una sombra del hombre que alguna vez fui, aquel que con su fuerza desafiaba ejércitos y realizaba proezas inimaginables. Cada día en la prisión era un recordatorio palpable de las consecuencias de mis acciones y de la traición que había sufrido. Me vi reducido a la más humillante de las tareas, moler grano, una labor reservada para los esclavos. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hubo un atisbo de esperanza, un recordatorio sutil pero constante de que Jehová no había terminado conmigo. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Ese último día, el día de mi venganza y redención, comenzó como cualquier otro en mi cautiverio, pero se transformaría en uno que quedaría marcado en la historia de mi pueblo. Los filisteos, llenos de júbilo por su victoria sobre mí, me sacaron de la cárcel para hacerme el centro de sus burlas, en una gran celebración en honor a Dagón, su dios, a quien atribuían mi captura. Me llevaron al templo, un lugar repleto de hombres y mujeres, incluidos todos los principales de los filisteos, para divertirse a mi costa. La ironía de mi situación era palpable. El hombre que una vez había causado terror entre los filisteos, ahora servía de entretenimiento para ellos. Pero incluso en mi debilidad, Jehová estaba preparando el escenario para su gloria. Guiado por un joven hasta las columnas que sostenían el edificio, pedí ser colocado entre ellas. Allí, en mi humillación, clamé a Jehová por última vez, pidiendo ser fortalecido no por mi bien, sino para cumplir su voluntad y ejecutar un acto final de juicio sobre los filisteos. Cuando ejercí toda mi fuerza sobre las columnas, sentí una vez más el poder de Jehová fluir a través de mí. Con un rugido ensordecedor, el templo comenzó a derrumbarse, sepultando bajo sus ruinas a los líderes y seguidores filisteos, y a mí con ellos. Fue un momento de catarsis, no solo para mí, sino para Israel, ya que este acto significaba un golpe devastador contra nuestros opresores. En mi muerte, causé más bajas enemigas que en toda mi vida, un testimonio del poder de Dios, obrando a través de la debilidad humana. Tras mi muerte, mi familia descendió para recuperar mi cuerpo de entre los escombros. Me llevaron y me sepultaron en el sepulcro de mi padre Manoa, entre Zora y Estaol. A pesar de mis fallos y debilidades, fui juez de Israel durante 20 años, luchando contra la opresión filistea. Mi final, marcado por un acto de sacrificio y fe, sirve como un recordatorio del poder divino y de la soberanía de Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este acto final no fue solo una venganza personal, sino un cumplimiento del propósito divino, demostrando que, a pesar de nuestras fallas, Dios puede obrar a través de nosotros para llevar a cabo su justicia. La lección más profunda que mi historia deja es la importancia de la obediencia y la fe en Dios, incluso frente a nuestras propias debilidades y errores. Demuestra cómo Jehová puede utilizar nuestras vidas con todas sus complejidades y desafíos para llevar a cabo su voluntad y mostrar su poder. A pesar de mis fallos, Dios me utilizó para liberar a Israel, recordándonos que nuestra fuerza reside en Él y que la redención está al alcance de todos los que se vuelven hacia su amor y misericordia. Los invito a suscribirse al canal Historias Sagradas, donde pueden encontrar relatos como el mío que iluminan el poder transformador de la fe.
No olviden darle me gusta al video si ha enriquecido su espíritu, compartirlo con sus seres queridos y amigos, para que juntos podamos difundir el mensaje de esperanza y fortaleza que cada historia sagrada nos ofrece. Bendiciones.